La última vez que tuve la reflexión con vosotros, estuvimos hablando de la importancia que tuvieron los mensajes que el Señor envió, las cartas que el Señor envió a las iglesias de Asia, que fueron 7 iglesias de Asia. Y hablamos de esa importancia. Estuvimos hablando de Éfeso, pero hablamos de la importancia porque esos mensajes que a través del apóstol Juan en el Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, el Señor envió a las iglesias de Asia son tremendamente importantes porque las iglesias del momento presente, es decir, las de la actualidad y las iglesias del futuro van a tener, si no las mismas, experiencias muy parecidas a las que tuvieron las iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia. Estuvimos hablando, en la primera reflexión, estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso. Y lo principal que resaltamos de la iglesia de Éfeso es que esta iglesia había dejado su primer amor. Y Jesús le dice a la iglesia, les dice a todos que se arrepientan. Dijimos también que Éfeso estaba en la actual Turquía. Turquía, como dije la vez anterior, en Turquía se está transmitiendo una serie de televisión que por lo menos a las mujeres les encanta. Mujer. Pues Éfeso estaba en Turquía y bueno, también estuvimos comentando que por los juegos que allí se celebraban, no parecido a los Juegos Olímpicos, pero sí juegos a gran escala, entonces por los juegos que allí se celebraban y porque allí estaba ubicado el templo de la diosa Diana, y ese templo de la diosa era como una especie de sucursal del Banco de Santander, porque ¿qué era ese templo? A pesar de donde se le tenía que rendir culto a la diosa Diana, era como una especie de banco donde la gente de los alrededores depositaban sus dineros porque se supone que la diosa Diana los protegía. Por lo tanto, las condiciones de Éfeso era una ciudad ideal para predicar porque continuamente la gente iba y venía. Y bueno, para acabar, digamos, de resumir este mensaje a Éfeso, porque hoy nos trae otro, pues diremos que hablamos de los 6 pasos que el cristiano debe dar si ha perdido el primer amor, los 6 pasos que debe dar para recuperar ese primer amor. Así que habiendo resumido lo que comentamos del mensaje a Éfeso, vamos hoy, con la ayuda del Señor, a hablar un poquito sobre la carta que Jesús envió a la iglesia de Esmirna. Esmirna, también en la actual Turquía, porque las 7 iglesias de Asia estaban en Asia Menor, es decir, en lo que hoy es Turquía. Y lo primero que tengo que decir es que en el mundo de hoy, en el mundo en el que vivimos, a nadie, absolutamente a nadie le gusta hablar de sufrimiento y mucho menos sufrir. A nadie, porque el que me diga a mí que le gusta sufrir, lo mando para Esmirna. Ni oír hablar de sufrimiento, ni sufrir. De hecho, fijaros, yo diría que por causa del sufrimiento hemos inventado, los hombres, la humanidad ha inventado cientos y cientos de cosas. ¿Para qué? Para que nos hagan la vida más cómoda y placentera y, si fuera posible, nos evite toda clase de sufrimiento, cosa que no va a suceder. Porque el sufrimiento siempre va a venir, siempre va a venir. Ahora, aquí surge una interesante pregunta. ¿Qué hacemos? Aunque no nos guste el sufrimiento, ni sufrir ni hablar, ¿qué hacemos cuando la vida no nos da lo que buscamos? ¿Qué hacemos cuando la vida nos golpea con el sufrimiento? ¿Qué hacemos cuando tenemos oraciones no contestadas? Señor, llevo ya, como el apóstol Pablo, las de veces que te he suplicado que me quite esta enfermedad. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué hacemos cuando tenemos oraciones no contestadas? Sueños no conseguidos, maltratos, burlas, o que no conseguimos ese mejor trabajo para poder llegar a fin de mes porque estamos a 3 velas. ¿Qué hacemos? Y hermanos, digo todo esto porque si no sabemos lidiar o manejar el sufrimiento, si no sabemos aceptar el sufrimiento, poco a poco nos iremos destruyendo. Si no somos capaces de entender el sufrimiento, por lo menos en nosotros, los cristianos, si no somos capaces de manejarlo, ni aprender del sufrimiento, poco a poco
nos iremos degradando, destruyendo. Y es que, amigos míos, de verdad, las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida, que no nos quepa la menor duda, las vamos a aprender mediante el sufrimiento. Morir es un sufrimiento. Y morir es un sufrimiento porque para muchos morir es pasar toda una eternidad sin Dios y sin esperanza. Y ese es el mayor sufrimiento que podemos tener. Hay un himno que dice: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma o la vida, perder el alma es una pérdida tal que no se recobra jamás. Por eso morir es un sufrimiento para muchas personas que de alguna manera saben que van a pasar toda una eternidad sin Dios y sin esperanza. La pena es un sufrimiento, el dolor es un sufrimiento, y no conseguir lo que deseamos, porque somos personas y deseamos, anhelamos conseguir algo, cosas, tenemos sueños. No conseguir lo que deseamos también conlleva algún tipo de sufrimiento. Así que podríamos decir, resumir, que el sufrimiento es algo que todas las personas de este mundo tenemos en común. El sufrimiento. Todos estamos unidos, por así decirlo, por el sufrimiento. Por ejemplo, cuando sucede una catástrofe, ¿qué pasa cuando sucede una catástrofe? Huracanes, tsunamis, volcanes, maremotos, terremotos, que todos los países del mundo se ponen de acuerdo para aliviar a la gente que está sufriendo. Así que podríamos decir, como he dicho hace un momento, que el sufrimiento es algo que nos une y que todos tenemos en común. Cuando, insisto, sucede una catástrofe, las ONG y muchas otras personas colaboran codo con codo. Codo con codo. ¿Para qué? Para aliviar el dolor de los que están sufriendo. Así que, hermanos míos, ese es el sufrimiento. Y a nadie le gusta sufrir. Eso es verdad. Pero el sufrimiento, hermanos, va a perfeccionar nuestras vidas. Un sufrimiento aceptado como Dios manda y como se requiere de auténticos hijos de Dios, siempre va a perfeccionar nuestras vidas. Y las va a perfeccionar porque incluso hasta el mismo Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5, desde el versículo 7 al 9. Cuando el Hijo de Dios fue hombre, estoy leyendo, digamos, un poco parafraseado el texto, es decir, que no lo digo literalmente tal como viene en nuestra Biblia. De hecho, en casi ninguna Biblia viene con las mismas letras, los mismos puntos y las mismas comas. Por eso a mí me gusta parafrasearlo, ponerlo de una manera que todo el mundo lo entienda. Entonces, dice Hebreos 5, del 7 al 9, cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue hombre, suplicó y clamó con lágrimas al Padre, ¿para qué? Para que le librara de la muerte. Y aunque no le libró de la muerte, ¿qué pasó? Que él aprendió la obediencia por lo que padeció. Y dice la Biblia, por supuesto en Hebreos 5, del 7 al 9, que por eso llegó a ser el autor de la gran salvación. Antes decía Ricky, bajo no era un refugio bajo, sino alto, ¿no? Él fue el autor de la gran salvación que ganó, ¿para quién? Para todos los que le obedecen. Hermanos míos, la iglesia de Esmirna es conocida como la iglesia perseguida y atribulada. Y aunque Esmirna era una ciudad muy rica, porque lo era, la iglesia y los creyentes, los cristianos de esa ciudad, de la iglesia de Esmirna, vivían en la más absoluta pobreza. Qué contraste, ¿verdad? Imaginaros una ciudad rica a más no poder, donde tenía incluso hasta un banco, estaba podridita de dinero, como hubiera dicho mi madre, y que la iglesia estuviera viviendo en la más absoluta pobreza. Pero ese era el estado en el que vivía Esmirna. Por eso se la conoce como la iglesia sufrida y atribulada. Esmirna era una ciudad muy rica, pero
La iglesia que estaba allí ubicada en Esmirna estaba viviendo en la más absoluta pobreza. Como ejemplo de ese sufrimiento tenemos al pastor Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. Policarpo. ¿Cómo murió Policarpo? Policarpo murió clavado, amarrado a una estaca y quemado vivo. ¿Por qué? Porque se negó a blasfemar de Jesucristo. Él se negó a rechazar a Jesucristo y por eso murió quemado. La palabra Esmirna, viene del hebreo y en hebreo significa algo que es amargo, pero tiene otro significado que es perfume. Ahora, para que la mirra funcione bien como perfume, tiene que ser molida y machacada de la misma manera que nosotros machacamos los ajos cuando vamos a hacer ese rico alioli que nos prepara nuestra madre o nuestra esposa. Así tiene que ser la mirra, machacada y molida. ¿Para qué? Para que se le extraiga el mayor perfume. Ese es el significado de la palabra Esmirna, que viene del hebreo, que significa mirna, pero para que funcione como perfume tiene que ser machacada y molida. Y yo creo, hermanos míos, de verdad, que es por eso que cuando la iglesia es perseguida, y ya no me estoy refiriendo a la iglesia de Esmirna, sino a la iglesia universal, porque insisto, todas las iglesias en unos tiempos más, otros tiempos menos, vamos a sufrir las mismas o experiencias muy parecidas a las que vivieron las iglesias de Asia. Entonces, la iglesia cuando es perseguida, porque cuando está viviendo en tiempos de comodidad no pasa nada, nos rascamos la barriga, pero cuando la iglesia es perseguida, es machacada, entonces es como la mirra, es más pura y es de olor fragante para Dios. Pero debemos tener presente que la pureza de la iglesia universal, la de hoy, la pureza de la iglesia de hoy, nunca se va a ver en tiempos de comodidad, cuando todo nos sale y nos va bien, sino en tiempos de prueba, persecución y tribulación. Por lo tanto, amigos míos, aunque sea verdad que cuando la iglesia sufre persecución, muchos, porque eso va a suceder, muchos se van a volver atrás, los cristianos verdaderos se fortalecerán. Aunque muchos se vuelvan atrás, la persecución y la tribulación y el estar intranquilo va a decir, aquí están los verdaderos cristianos, y se van a fortalecer, porque eso fue lo que sucedió con la iglesia de Esmirna, y eso es lo que siempre sucede con la iglesia de Cristo, que la prueba va a fortalecer, la prueba va a decir quiénes son los verdaderos adoradores y quiénes son los simples creyentes. Ahora, os he dicho cómo murió el pastor Policarpo de Esmirna, pero ¿somos capaces de imaginar cómo estaría ese pastor cuando estaban sufriendo aquella tribulación? Y digo esto, insisto, hermanos, porque esa iglesia era muy pobre, no tenía ni donde caerse muerta y no tenía ninguna de las comodidades que tenemos hoy. Insisto, imaginamos cómo podría estar ese pastor en medio de aquella prueba que estaba pasando la iglesia. Hermanos, algunos pastores van ahí con sus cochazos, sus sueldazos y, como dirían los morancos, con el taco en el bolsillo. Pero ¿pastorearían esos pastores a iglesias que están pasando pruebas de persecución? Como por ejemplo algunas de las iglesias que tuve el privilegio de visitar hace ya 2 o 3 años, en 3 o 4 ocasiones, donde está prohibido el evangelio y está penado con cárcel. ¿Serían capaces esos pastores de los cochazos, sueldazos y el taco seguir o pastorear iglesias con necesidad, con prueba, con tribulación? Y digo esto, hermanos, porque hay veces que Dios llama a hombres, a pastores,
para que pastoreen su iglesia en situaciones no muy cómodas, pero que otros pastores, como los del taco, no moverían ni un dedo para guiar a un pueblo que está cargadito de problemas. Fijaros, Jesús entra en acción y se presenta a Esmirna y dice: yo soy el primero y el postrero, es decir, el primero y el último, o como dirían los más clásicos dentro del lenguaje bíblico, el alfa y la omega. Eso quiere decir, hermanos, que Jesús es antes que todas las cosas. Porque decir que Él es el alfa y la omega es lo mismo que viene a decirnos Colosenses 1:17, que Él es antes que todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, Jesús es antes que el César de Roma, que Alejandro Magno, que Ciro o Nabucodonosor. Él es antes también que Rusia, que China, que los Estados Unidos y que todo el mundo entero. Porque antes que el mundo fuera y antes que estas personas o estos países existieran, Jesús fue, es y seguirá siendo Jesús. Y cuando dice en ese primer versículo, en el versículo 8, porque la lectura que nos corresponde es Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y cuando Jesús dice, insisto, que el que estuvo muerto y vivió, dice esto, cuando Él dice estas palabras, cuando Él transmite esas palabras a la iglesia de Esmirna, se estaba identificando con el dolor de Esmirna. Pero no solo con el dolor de Esmirna, sino con el dolor de cualquiera de los que estamos aquí. Se estaba identificando con el dolor de los creyentes de todo el mundo, de todo el mundo. Y se identificó, hermanos, se identificó con nuestro dolor, con el sufrimiento de Esmirna y con el dolor que pudiéramos pasar cada uno de nosotros, porque Jesús sufrió el desprecio en sus propias carnes y lo superó. Por eso hemos leído antes que Jesús, como hombre, aprendió la obediencia por lo que sufrió. ¿Sabes cómo hubieran dado los... Imagínate por un momento que Jesús no hubiera muerto en aquellos días, hace ya 2000 años aproximadamente, y que hubiera muerto hoy, en nuestra época, en nuestro tiempo. ¿Sabes cómo hubieran dado, por ejemplo, los periódicos la noticia? Pastor sentenciado a muerte por blasfemo, por ejemplo. O predicador traicionado por uno de sus discípulos y abandonado por el resto de su congregación. Y es que, hermanos míos, de verdad, si alguien puede entender lo que es el sufrimiento, si alguien puede entender cuándo sufrimos y qué es lo que pasamos, si alguien puede entender nuestro dolor y el rechazo, ese es Jesús. Porque Él lo pasó en sus propias carnes. Y fíjate que eso mismo que dice Jesús a los de Esmirna tiene mucho que ver con lo que nos dijo también el apóstol Pablo en Romanos 8, y que dice, esto es precioso, porque estoy seguro que los sufrimientos que tenemos que pasar en esta vida no son comparables con la gloria que debemos tener cuando Jesús sea manifestado en la eternidad. Ningún sufrimiento, nada de lo que pasemos aquí es comparable, hermanos, a la gloria venidera que el Señor nos va a dar. Por eso hay que aprender del sufrimiento y no aprender del sufrimiento. Por lo tanto, aprender del sufrimiento, si no somos capaces de aprender nada bueno o algo bueno del dolor, jamás entenderemos el significado que tiene el sufrimiento en nuestras vidas. Y poco a poco, si no aprendemos nada del sufrimiento, poco a poco, insisto, nos iremos destruyendo. Así que, ante esto, deberíamos preguntarnos lo siguiente:
Y cada uno tendría que contestarse dentro de su corazón. ¿Está el sufrimiento enseñándonos algo bueno? ¿O solamente rabia, recelo, tú por qué me mandas esto? ¿Estamos aprendiendo algo bueno? Dice que la prueba produce paciencia y muchas otras cosas más. ¿Está el sufrimiento enseñándonos algo bueno? El versículo 9 dice, estamos versículo por versículo, ¿no? El versículo 9 dice a los de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto quiere decir, hermanos, que lo primero que Jesús les dice a ellos es que Él sabe que están sufriendo y están atribulados. Que Él lo sabe, que a Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa ni un pelo, ni un pelo de nuestra cabeza. Ni un pelo de nuestra cabeza que se nos caiga, a Él se le escapa. Conmigo te harto de contar. A Él no se le escapa nada. Y Él dice que Él conoce nuestra tribulación. Cuando la tengamos, porque hasta ahora no tenemos tribulación. Podremos tener aflicción, pero no tribulación. Él se refiere a la iglesia de Esmirna. Mira, yo conozco vuestro sufrimiento y vuestra tribulación. Así que, fíjate que un comentarista bíblico que escribió sobre Esmirna dice que los creyentes de Esmirna solían ser quemados vivos, algunos puestos en cruces, y muchos de ellos eran quemados y puestos en los caminos para que alumbraran la ciudad por la noche, ¿no? Hasta ahí llegaba la perversión de lo que hacían con los discípulos del Señor en la iglesia de Esmirna. Muchos de esos sufrimientos que la iglesia de Esmirna tenía, tal como hemos leído, Jesús dice: también conozco la blasfemia de esos judíos que dicen ser judíos pero que no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muchos de esos judíos que estaban sufriendo los creyentes de Esmirna era por culpa de los judíos que eran los mayores enemigos de Cristo allí en Esmirna, en aquella época. Y por eso el Señor les llama sinagoga de Satanás. Una pregunta: ¿a cuántos de los que estamos aquí les hubiera gustado estar en Esmirna como cristianos hace 2000 años? A mí no. A mí no. Y el que diga que sí es que es tonto y es masoquista, y el Señor no quiere masoquismo. El Señor no quiere masoquismo. El Señor quiere que si estamos y sufrimos, que por Él, para adelante. A mí no me gustaría. ¿A cuántos le gustaría estar allí? Porque, hermanos, de verdad, estar en Esmirna significaba que íbamos a ser perseguidos. Estar en Esmirna en aquella época significaba que íbamos a ser asesinados. Y fue por eso, por lo que el apóstol Pedro dice lo siguiente en el capítulo 6 de su primera carta. Es un poquito largo el texto, pero merece la pena leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para tener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es tremendamente importante, porque si los creyentes de Esmirna no hubieran sido guardados por el poder de Dios mediante la fe, ninguno de ellos hubiera aguantado. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para que sea manifestada en el último tiempo. En lo cual, ahí se está refiriendo ya a Jesús, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis, y aquí se refiere a los creyentes de Esmirna o a otros que estuvieran sufriendo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo glorioso y que no se puede describir. Un gozo glorioso que no se puede describir, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Pedro escribió esto por causa de la persecución que estaban sufriendo los cristianos en Esmirna y en otros lugares. En Esmirna y en otros lugares. Hermanos míos, la verdad, a veces son necesarias las pruebas. Y no estoy diciendo que tengamos que convertirnos en masoquistas, pero a veces son necesarias las pruebas. Yo diría tal vez no tan fuerte, pero a veces son necesarias las pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe se haga más fuerte. Para que comprobemos que nuestra fe es guardada por el poder de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí querrían que su fe, que nuestra fe fuera probada? A ver, hermanos, en la España de hoy, en la España del siglo XXI, sería difícil que pudiéramos morir por nuestra fe. Pero esa fe, como acabamos de leer hace un momento, porque así nos lo dice el apóstol Pedro, esa fe, de la misma manera que la Biblia dice que el oro se prueba con fuego, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y aunque el oro se pruebe con fuego, si nuestra fe verdadera se prueba con 100 fuegos o con algo peor que el fuego, nuestra fe es más preciosa que el oro y nuestra fe va a prevalecer. Va a prevalecer. Pero nuestra fe solo se va a probar con el sufrimiento, con la tribulación. Por lo tanto, estas palabras, que yo me las voy a inventar ahora, nos las está diciendo el Señor día tras día. Esto es lo que el Señor nos está diciendo día tras día. ¿Vais a seguir creyendo en mí cuando te traicione? ¿Vais a seguir creyendo en mí cuando quieran amargarte la vida o te la amarguen? ¿Seguirás siéndome fiel aunque todos se pongan en contra de ti? Porque esto me lo acabo de inventar, de verdad. Bueno, me lo inventé cuando estaba preparando el mensaje. Estas no son palabras de la Biblia. Pero eso es lo que el Señor nos está recordando a cada momento. Eso es lo que el Señor nos está recordando a cada momento. Cuando Jesús se dirige a los de Esmirna, no solo les dice a los creyentes que conoce la tribulación que están sufriendo, sino que también conoce la pobreza que están teniendo. Recordad que os dije al principio que Esmirna era una ciudad muy rica, pero que la iglesia era tremendamente pobre. Tremendamente pobre. Jesús les dice que conoce la tribulación que están pasando, sufriendo, y también la pobreza que están teniendo. Pero a pesar de esa pobreza, les dice, algunas veces se nos hace más difícil las pronunciaciones de las palabras algunas. La pobreza que estaban teniendo, pero a pesar de la pobreza les dice, pero sois ricos, sois ricos. Eso es una contradicción. Es decir, decir que el Señor nos dice que conoce nuestra pobreza, que conoce la pobreza de los de Esmirna, y a la vez le dice que son ricos, eso es una contradicción, pero eso es una contradicción para el mundo, pero no para el Señor. Hermanos, yo creo que si cualquiera de los que estamos aquí nos comparáramos con los de Esmirna, tendríamos que aceptar y reconocer que somos ricos. De verdad. Tal vez si nos comparamos con el de allí enfrente, no. Pero si nos comparamos con cualquiera de los de Esmirna, tendríamos que aceptar y reconocer que somos ricos. Pero fíjate que ellos eran ricos, no porque tuvieran el bolsillo lleno de billetes o el taco, sino porque a pesar de su pobreza, a pesar de la pobreza que estaban viviendo, no olvidaban ninguna de sus responsabilidades para con Dios, como por desgracia muchas veces olvidamos nosotros.
que olvidamos nuestras responsabilidades para con Dios. A los cristianos de hoy nos gustan mucho los coches, los viajes, las parcelitas para el verano o los fines de semana. Y de verdad, no pensad que estoy en contra de esto, porque a mí me encantaría tener una parcelita para los fines de semana o para los veranos. Pero digo que nos gusta mucho. No estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de que esas comodidades nos roben la responsabilidad que tenemos para con Dios. Porque se puede tener una parcelita y no olvidarse de la responsabilidad que tenemos para con Dios. Pero está, por ejemplo, el creyente que nunca ha tenido donde caerse muerto, que de buena primera tiene una parcelita y se olvida de sus responsabilidades con Dios, ¿no? Entonces, cuando olvidamos nuestras responsabilidades, somos pobres para con Dios. Somos pobres para con Dios. Entonces no tenemos la riqueza que nos va a fortalecer, sino tenemos la riqueza que nos va a debilitar, va a destrozar nuestra fe y nos va a empobrecer, porque esa es la realidad. Esta iglesia de Esmirna tenía un punto positivo, y es que los cristianos de Esmirna, a los cristianos de Esmirna, Jesús no le hace ningún reproche, ninguno, no le tira ninguna bronca, todos son alabanzas de Jesús hacia ellos. Y no le tira ningún reproche, no le tira ninguna bronca, porque aunque eran pobres, y esa era la verdad, en bienes materiales eran ricos, en bienes espirituales, eran ricos en fe, en paciencia, eran ricos en fidelidad, en gozo, en paz y en lo principal, en vida eterna. En vida eterna. Esa era la riqueza que tenían los creyentes de Esmirna. Y estas riquezas, hermanos míos, no pueden conseguirse con todo el oro del mundo. No pueden conseguirse con todo el oro del mundo. Estas riquezas son las que el Señor nos ha dado por la fe. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 6, versículo 10. Estamos como entristecidos, pero siempre gozosos. Eso es difícil, ¿eh? Está triste y está gozoso a la vez. Estamos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. He oído en más de una ocasión ya a más de un predicador que dice que Cristo más nada, fijaros, Cristo más nada es igual a todo. Y todo sin Cristo es igual a nada. A nada. El versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2, y efectivamente el capítulo 2 dice: no temas en nada. Esto es lo que le dice el Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días han traído loco a muchos comentaristas bíblicos, porque es la verdad. Esos 10 días, hermanos míos, son simbólicos. Esos 10 días que dice el texto son simbólicos. Y son simbólicos porque 10 días de sufrimiento para una congregación sería muy poco. Y mucho más si esos 10 días los comparamos con los 200 años que duró la persecución en Esmirna. Y son simbólicos esos 10 días, insisto, porque tal vez, y digo tal vez, podrían referirse a las 10 grandes persecuciones contra los cristianos que inició Nerón, el loco Nerón, y que luego fueron seguidas por Domiciano. Todos son emperadores romanos: Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Esos 10 días tienen que ser simbólicos. Nosotros no podemos entender toda la Biblia. Ya el Señor, a través del apóstol Pedro, nos advierte y dice: hay cosas que son muy difíciles de entender.
las cuales los que quieren saber o los que quieren ser más papistas que el Papa, tuercen para su propia perdición. Fíjate cómo acaba el versículo 10 del mensaje que el Señor transmite a Esmirna a través del apóstol Juan. El Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Insisto, Jesús les dice a todos que sean fieles hasta la muerte y que Él mismo le pondrá la corona de la vida. ¿Habéis visto alguna vez la película Ben-Hur? Yo creo que cualquiera de aquí la ha visto, ¿verdad? Mira, aquí Ricky y su mujer dicen que no la han visto. La nueva y la vieja. Bueno, cuando Judá Ben-Hur en las carreras de los caballos le gana al romano, viene Pilato, que era el que estaba allí en el terreno, le pone una corona de laurel y lo corona como el Dios del pueblo, porque ese era el simbolismo que tenían, ¿no? Jesús dice: sed fieles hasta la muerte y yo te daré no una corona de laurel, no una medalla como los Juegos Olímpicos, yo te daré la corona de la vida. Ese es el mayor privilegio al que podemos aspirar, al que el Señor Jesús nos ponga la corona de la vida. Hermanos míos, hay una gran diferencia entre ser creyente y ser un creyente fiel. Hay una gran diferencia. La Biblia dice que tanto en el Israel literal, es decir, en el pueblo judío, entre los israelitas, entre los hebreos, insisto, la Biblia dice que tanto en el Israel literal como en el Israel espiritual, es decir, en la iglesia, hay muchos creyentes, pero pocos verdaderos adoradores. En Juan 4, 23 y 24 dice que son los verdaderos adoradores y no los simples creyentes los que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y estos creyentes verdaderos, adoradores verdaderos, adorarán al Padre en cualquier tiempo. Es decir, que le adorarán en las duras y en las maduras. En las duras y en las maduras. Y esto siempre será así, porque son los verdaderos adoradores los que el Padre busca, y no simples creyentes. Por ejemplo, en Caín tenemos a un verdadero creyente. Cualquiera que me escuche y no haya escuchado o no escuche el resto de lo que voy a decir ahora dirá: este es un hereje. En Caín tenemos al verdadero creyente, pero en Abel tenemos al verdadero adorador. Y eran tan iguales. Y fijaros, bueno, en el caso de Caín es que fue un asesino, ¿no? Pero cuando alguien pregunta: Señor, ¿por qué no mete la hoz y quita la cizaña? No, es que la cizaña, y cuando digo cizaña, no me estoy refiriendo al que está metiendo la discordia, no, sino al que nunca ha dado el paso de fe, y a lo mejor es más bueno que el pan. Verdaderos creyentes y verdaderos adoradores. Ahí está la diferencia. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en las duras y en las maduras. Insisto, en Caín tenemos al verdadero creyente y en Abel al verdadero adorador. Pero fíjate que tanto Caín como Abel, los dos tuvieron necesidad de orar. Los dos tuvieron la necesidad de tener un rato de comunión con Dios, de apartar un ratito y un tiempo para Dios, y tuvieron la necesidad de levantar una ofrenda a Dios. Porque los dos tuvieron esa necesidad. Pero mientras que la ofrenda de Caín apestaba a perros muertos y rebotaba en la estratosfera como el ping-pong que hace ¡ping! Y para acá, la ofrenda de Abel, la ofrenda del que fue machacado como la mirra por su hermano Caín, era de olor fragante y llegaba al trono de Dios. Al trono de Dios. Hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si la iglesia de Esmirna agradó a Jesús, fue por la fe que tuvieron en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Dijimos también hace un momentito que la mirra es amarga. Y también dijimos que para que la mirra tuviera un perfume exquisito, tenía que ser golpeada, molida y machacada. Y fue, hermanos míos, fue por eso
porque los cristianos de Esmirna fueron golpeados, molidos y machacados, que fueron de olor fragante a Dios. Y fueron de olor fragante a Dios porque sus vidas, insisto, fueron molidas y machacadas, y como dice Jesús, como les dice Jesús, fueron fieles hasta la muerte. Ellos fueron golpeados y quemados. Ellos fueron crucificados y lanzados a los leones. Y en definitiva, hermanos míos, fueron torturados hasta la muerte. Y fue por eso que despidieron una fragancia de vida santa y un olor grato que llegaba hasta la presencia de Dios. Algunos cristianos confunden la aflicción con la tribulación. Y no es lo mismo. No es lo mismo. La aflicción suele ser el sufrimiento que podríamos tener por los problemas de la vida. El trabajo que tal vez nos llega a fin de mes, el vecino que nos está dando la lata porque cuando nuestra esposa tiende la ropa, el de arriba le echa lejía a la suya y nos él deja hecha, vamos, por cualquier cosa, por enfermedades. Esa es la aflicción que nos trae, o esa es la aflicción, ese es el dolor que nos trae la aflicción. Ahora, la tribulación no tiene nada que ver con la aflicción, no tiene nada que ver con que no lleguemos a fin de mes. La tribulación tiene que ver con el martirio. La tribulación tiene que ver con el martirio. Esto era lo que estaban sufriendo los creyentes de Esmirna. Y es por eso que la Biblia, a través de Jesús, nos advierte que llegará el día cuando habrá una gran tribulación como nunca ha habido. Y sigue diciendo Jesús sobre aquellos días, que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero que por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Por lo tanto, la tribulación y la aflicción no tienen absolutamente nada que ver. Muchas veces escuchamos a algunos y dicen, si tú supieras los problemas que yo tengo. El otro día hice un negocio con él y se quedó con 500 euros míos. ¿Qué más quisieran los de Esmirna haber tenido esos 500 euros y que se hubieran quedado con los 500 y con la casa? La aflicción no tiene absolutamente nada que ver con la tribulación. Y por último, hermanos míos, hoy nos quejamos. Hoy los creyentes nos quejamos prácticamente de casi todo lo que nos sucede. Y, a ver, yo no voy a decir que no sea verdad que tengamos problemas que nos aflijan, porque es verdad que tenemos problemas. El niño que se nos pone enfermo, el marido o la mujer que la tienen que operar, y tenemos problemas. Pero no tenemos tribulación. No tenemos tribulación. Porque, hermanos míos, una cosa es cierta. Hasta el día de hoy, en España y en nuestro mundo en el que vivimos, no tenemos tribulación. No sé mañana, pero hasta el día de hoy no tenemos tribulación. Por lo tanto, me gustaría finalizar con un pensamiento para esta iglesia. Y ese pensamiento es lo último que el Señor dice a esta iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.